Soy medio puntual, así que vamos a comenzar la actividad. Espero que ustedes también se acostumbren a la puntualidad. Sus pacientes se los van a agradecer. Oye, me pidieron revisar un tema relacionado con marcha aplicada a las situaciones clínicas. Entonces, em, está viéndose la proyección, ¿cierto? La presentación, ¿sí? Sí, se ve súper. Muy bien. Em, yo voy a desactivar mi video para, para tener mejor panorámica. Ya, estamos en una asignatura que se llama Módulo Integrado Musculoesquelético de Extremidades. Es la oportunidad para poner en práctica lo que aprendieron en el área musculoesquelética desde el punto de vista normal en integrado. Tengo entendido que ustedes revisaron ahí em, en temas de normalidad en la deambulación humana, con algunos sistemas de evaluación. ¿Es así? Si alguien me lo puede confirmar. Sí, profe. Ya. Entonces la idea es que traslademos un poco esos conocimientos, los traigamos a la situación actual de la asignatura, sobre todo en lo que es miembro inferior. Nosotros como kinesiólogos el tema de la marcha es algo fundamental porque generalmente nuestros pacientes cuando están afectados por alguna afección musculoesquelética en miembro inferior, bueno, y también en columna, em, nosotros tratamos de que eso se corrija, ¿ya? De la mejor manera posible con la máxima funcionalidad. En el caso del punto de vista musculoesquelético es bastante recuperativa, o sea, nosotros podemos pretender a normalizar bastante la deambulación humana, a diferencia de otras condiciones patológicas como la de origen neuromotriz, ¿ya? Muy bien. Bueno, esta imagen proyecta la necesidad humana, ¿cierto?, de traslado, de proyectarnos, pero desde el punto de vista más analítico, yo recojo esta proyección, ¿cierto?, de Maggi, en donde identifica a grosso modo las etapas fundamentales del ciclo de la marcha. ¿Ya? Podríamos subdividirla, antiguamente se subdividía en 4 etapas desde el punto de vista clínico. 2 etapas de doble apoyo, una etapa de doble apoyo posterior de impulso, una etapa de doble apoyo anterior de recepción, el apoyo unipédico y el apoyo la oscilación. Esas eran las 4 etapas que fundamentalmente nosotros subdividíamos la marcha. Sin embargo, con el avance tecnológico fue posible hacer una mayor precisión del ciclo y actualmente se cuentan con 8 etapas que son útiles cuando tenemos la maquinaria o los instrumentos para poder medirla. Y, y ahora nosotros desde el punto de vista clínico solamente podemos em, analizarlo desde el punto de vista observacional al no tener la instrumentación con alguna de las etapas, que es lo que vamos a ver más adelante. Claro, justamente aquí nos muestra el detalle de todo lo que es la cinética y cinemática de la marcha en los 8 ciclos actuales con los cuales se analiza desde el punto de vista instrumental. Pero yo cerré aquí en círculo los tres momentos que desde el punto de vista observacional, clínico, o sea, en el sentido de que nos encontramos con un paciente con una afección, sin necesidad de instrumentación, podemos hacer un análisis útil, ¿cierto?, para los fines terapéuticos. Una de esas es el momento del apoyo o el contacto inicial, que es parte entonces del apoyo, de la fase de apoyo. El otro es el resto de la fase de apoyo, ¿cierto? Y la fase de oscilación. O sea, yo simplifiqué las 8 etapas o los 8 momentos del ciclo de la marcha en 3, ¿ya? Que son los que en realidad podemos llevar
a ejecutar o ponerlo en práctica durante la evaluación clínica observacional, insisto en eso. ¿Ya? Fundamentalmente aquí tenemos que entender de que la fase de apoyo tiene una, una duración aproximadamente del 60%, ahí está incluida la fase, los dobles apoyos y la fase de apoyo unipédico, y la fase de oscilación de un 40%, eso a grosso modo, como recordando un poco lo que han visto. Como concepto general de la marcha, y si alguien tiene una definición mejor que esta, por favor, compártamela. Nosotros entendemos que la marcha, el traslado, la deambulación humana es una secuencia repetida de movimientos de extremidades inferiores, fíjate. ¿Ya? Está limitada a este segmento corporal, en donde permite que el cuerpo se desplace hacia adelante, ¿ya? Mientras se mantiene, obviamente, el equilibrio y estabilidad de lo que es el tronco, extremidades superiores y, obviamente, la cabeza. ¿Ya? De otra manera, también se puede entender que la deambulación o la marcha se ha descrito como una serie de catástrofes, entre comillas, ¿ya? Que lo que trata de permitir de que evitar que el cuerpo se caiga, ¿ya? En este afán de desplazamiento, ¿cierto? Entonces estamos avanzando, pero también estamos evitando caernos, ¿ya? Por lo tanto, aquí entendemos que el cuerpo se desplaza básicamente en función de los miembros inferiores, buscando establecer nuevas bases de apoyo, ¿ya? Aquí es re importante esta gráfica en el punto donde dice la B, que la gravedad es la que nos permite llevarla hacia adelante y permitir el avance, ¿cierto? El desplazamiento inicial, pero obviamente esta fuerza de gravedad, que es el peso corporal, se ve contrarrestadas con la fuerza de reacción del suelo, ¿cierto? Y aquí es donde ocurre entonces de que tenemos en la fase de apoyo constantemente una fase de desaceleración, ¿cierto? Hay fuerzas de reacción del piso que se oponen a nuestro peso corporal y y que a su vez también hay que analizarla desde el punto de vista como una cadena cinética cerrada de freno. Y por otro lado tenemos la fase oscilatoria, que es una fase de aceleración, ¿ya? Que lo que trata es de avanzar desde el impulso inicial, ¿ya? Si me quieren interrumpir, no tengo ningún inconveniente, ¿ya? Con respecto a definiciones de términos, que ustedes yo creo que esto ya lo manejan, pero para traerlo al presente, tenemos que entender varios conceptos que son considerados tanto en el punto de la evaluación cuantitativa o instrumental como la cualitativa u observacional. Primero que nada es la cadencia, que tiene que ver con el número de pasos por unidad de tiempo. Lo otro es la velocidad, ya la distancia recorrida por una unidad de tiempo. El concepto de zancada, que depende mucho de la traducción, que se refiere, ¿cierto?, al ciclo de la marcha y la sumatoria de dos pasos secuenciales. El paso en sí mismo es la secuencia de eventos desde un punto específico de la marcha en una sola extremidad hasta el mismo punto en la extremidad opuesta. ¿Ya? Aquí en la gráfica queda bastante claro, ¿cierto? Longitud del paso desde un punto de referencia del talón hacia el talón de la extremidad contraria. Y el ciclo de o la zancada es desde ese talón hacia el talón o hacia el siguiente apoyo de la misma extremidad. Con respecto a la longitud del paso, la distancia recorrida entre dos contactos iniciales de un pie, ¿ya? El ancho y la distancia entre los puntos de contacto de ambos pies, como lo muestra la imagen inferior, hay una línea de trayectoria, que es la que se toma como referencia, y la distancia que hay entre esa línea y el punto medio del talón derecho o izquierdo, lo que determina el ancho, que puede ser por un lado o se puede tomar el ancho entre los dos pies. Y el ángulo del paso, porque los pies también tienen una proyección hacia adelante y afuera, que se estima aproximadamente de 5 a 18 grados, existe también y se puede medir en función de esa línea de trayectoria con la longitudinal del pie que pasa por el segundo dedo del pie. ¿Ya? Recordados estos términos, podemos seguir avanzando porque esto en realidad los podemos considerar en una evaluación clínica observacional. Cuando nosotros hacemos una evaluación de la marcha en un paciente,
antes de continuar, tenemos que valorar principalmente lo que es miembro inferior, ¿cierto? El examinador debe tener en cuenta no solamente miembro inferior, debe considerar aquí además la postura de la cabeza, del cuello, el tórax y obviamente lo que es la pelvis, ¿ya? Porque problemas en la parte superior también, como lo vamos a analizar más adelante, pueden afectar el desarrollo de una marcha normal. Entonces la idea es que el examinador ya sea capaz de identificar la acción de cada segmento del cuerpo. Después vamos a ver así como una metodología para eso. Y notar cualquier desviación de lo normal durante estas fases que ya dijimos que las simplificamos en tres, ¿cierto? Contacto inicial, apoyo y oscilación. Por esta razón es importante entonces comprender los parámetros ¿ya? Normales de la marcha, que ustedes ya los manejan, y cómo estos se van produciendo durante ella. ¿Ya? De esta manera nosotros podemos, cualquier elemento que salga de esa normalidad, considerarla como una probable condición patológica. ¿Ya? Yo les comentaba anteriormente de que la fuerza de gravedad es la que da inicio, o el peso corporal al proyectarlo hacia adelante, es el que da inicio a la marcha. ¿Ya? Pero aquí también nos encontramos con fuerza de reacción del suelo, ¿ya? Principalmente lo que ocurre en el contacto de la base del pie, ¿cierto? Con las fuerzas verticales que lo afectan. Y estas son variables de acuerdo al momento o al ciclo de la marcha. Ya desde el contacto inicial, durante la fase de apoyo, ¿cierto? Y al final de ella, porque entenderán que en la oscilación no hay fuerza de reacción del piso, porque esto está suspendido. Por lo tanto, estas fuerzas de reacción ocurren fundamentalmente en la fase de apoyo, ¿ya? Y es variable. Hay un pico en el contacto inicial, pero alrededor del 15% y más o menos en el 50% del ciclo de la marcha, las fuerzas de reacción son, se van acentuando. Esto fundamentalmente es cuando ocurre aquí el apoyo unipédico, que es el punto 3, ¿ya? Y ahí es donde se dispara las fuerzas de reacción del piso y que impactan en las articulaciones, la mayor necesidad de control muscular, etc. Esta segunda imagen que está acá muestra claramente la misma imagen de arriba, en la fase de estancia, ¿cierto? Y obviamente cuando en la fase de balanceo estas fuerzas de reacción se anulan. Y por último, los centros de presión con respecto a la fuerza de reacción del piso y el peso corporal, ya desde el contacto inicial en la figura A, ¿cierto? Va proyectando entonces el peso corporal, ¿cierto? Y la fuerza de reacción progresivamente por el borde lateral de la planta del pie hasta finalmente llegar a el hallux o el primer dedo del pie, dedo gordo del pie. No solamente ocurren ocurre movimiento y fuerza a nivel de lo que es cadera, rodilla, tobillo y pie, sino que también en el resto del cuerpo, estoy hablando de la pelvis fundamentalmente, están ocurriendo durante la marcha movimientos, aunque son mínimos, necesarios para que nos permite desarrollar una marcha armónica, simétrica, ¿cierto? Con una buena cadencia. Y en este sentido nos vamos a encontrar con que hay desplazamientos pélvicos en sentido lateral, ¿ya? Que generalmente hay, durante la fase de apoyo unipédico, hay una inclinación hacia la pierna de apoyo, ¿cierto? Hay una elevación en la parte de la pierna suspendida, ¿ya? También existen movimientos sinusoidales, ya la pelvis asciende y desciende durante el desarrollo de la marcha, por lo tanto vemos un movimientos que ocurren en plano frontal, en plano sagital, y también ocurren movimientos en plano horizontal, ¿ya? Como valores de referencia, se considera que los movimientos de lado a lado fluctúan alrededor de los 5 centímetros. Movimientos hacia adelante van también alrededor de los 5 centímetros y movimientos rotacionales, ¿ya? Tomando como eje la pierna de apoyo, fluctúan alrededor de los 5 grados. ¿Mm? Obviamente estas medidas no las vamos a obtener con el ojo clínico, sino solamente con instrumentos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estudiantes están por ahí? No, profe, todo bien. Ya.
Ahora tenemos, como les decía inicialmente, de que existen diferentes métodos de estudio de la marcha, ¿ya? Em, por un lado tenemos el estudio del punto de vista cinemático o la dinámica del movimiento, ¿cierto? Que está relacionado principalmente con rango de movimiento, con la velocidad, con la aceleración y, y la conjunción de todo ello, o sea, cómo se afectan mutuamente estas variables. Y para esto existen diferentes instrumentación, ¿cierto? Desde la inspección, que es la observación, ¿cierto? Utilizando video, fotografía, electrogoniómetro, etcétera, que nos permite obtener, cuantificar estos rangos o esta velocidad. Y por otro lado está el estudio cinético, que determina las fuerzas que están actuando durante el desarrollo de la marcha y que no son constantes, van variando, van activándose algunos grupos musculares en un momento de la marcha, se desactivan, se activan otros. Eh, Podríamos decir que durante el desarrollo de la marcha todo el cuerpo está activado con un tono basal, ¿cierto? Que permite responder rápidamente a imprevistos. Ya en ese sentido no es que haya músculos que no estén activados, al contrario, tenemos en el tronco todos los que nos mantienen la postura y en miembro inferior hay algunos que actúan con mayor preponderancia para el tema del impulso de la marcha, con el tema del avance, otros que actúan en miembro inferior con el tema de la desaceleración, y ahí hay que analizarlo bien cuidadosamente porque hay algunos músculos que actúan en ese sentido para el impulso de manera concéntrica y para la desaceleración de manera excéntrica, ¿ya? Eso es re importante considerarlo cuando ustedes luego hacen el entrenamiento o la rehabilitación de la musculatura según el momento de la marcha, ¿ya? Y hay otro tipo de exámenes o métodos de estudio que son más bien de tipo médico, ¿ya? Que incluye la electromiografía o el gasto energético, etcétera, que, que también existen. Y todos estos pueden ser analizados de manera conjunta para tener una panorámica más integral. Entonces, cuando nosotros analizamos, tenemos que tener muy claro los rangos de movimiento involucrados en miembro inferior, ¿ya? Esta imagen nos presenta los diferentes momentos de la marcha, pero fíjense aquí arriba subdividido en las tres etapas que les mencioné, la fase de contacto inicial o la primera etapa, la fase de apoyo y la de oscilación. Y obviamente aquí, este tronco, aquí desprecian un poco esos pequeños grados que habían o centímetros de movimiento de la pelvis, ¿cierto? Porque tienen un impacto sobre el tronco. De hecho, todos los movimientos de miembro inferior se reproducen a nivel superior, incluso hasta las extremidades superiores, en forma contralateral, ¿ya? Y es por eso de que estos movimientos de avance de la pelvis van activando musculatura, ¿cierto? Que permiten el balanceo posteriormente del miembro superior, ¿ya? Así que yo no estoy tan de acuerdo que el tronco esté completamente erecto, ¿ya? Hay ciertos movimientos ahí que lo están menospreciados en realidad. La pelvis, como les mencioné, hay variaciones en grados que no superan los 5 grados. En cadera, los movimientos fluctúan entre la extensión y la flexión en aproximadamente 45 grados, si suman el movimiento completo entre la flexo-extensión. La rodilla puede llegar a los 60 grados en la flexión, que coincide con el momento, casi el punto medio de la oscilación, ¿cierto? Necesitamos que el pie se despegue del suelo, la rodilla es la que proporciona la mayor cantidad de rango para eso. Y el tobillo también se mueve desde el 0 grados, o sea, de 10 grados de plantiflexión a 10 grados de dorsiflexión, o sea, un rango más o menos de 20 grados, así mismo como los pies. Esto demuestra de que para caminar no necesitamos tanto rango articular, pero tenemos que entender de que la marcha, para poder colocarnos de pie desde una posición sedente, ¿cierto? Necesitamos también rango articular. Pero para efectos de esta actividad, que es la de desplazamiento, los rangos articulares no son más que esto. Y con esto una persona es bastante funcional. Aquí demostramos claramente cómo se comporta particularmente cadera, rodilla y tobillo. Aquí arriba tenemos, según el ciclo de la marcha, ¿cierto?
la participación del tobillo, ¿cierto? Cómo va ascendiendo durante los primeros 50% del ciclo de la marcha y rápidamente desciende su participación en rango articular, ¿cierto? En el momento del, del balanceo. La rodilla, que es la primera etapa con muy pocos grados de participación, se acentúa en la fase del balanceo, por esos 60 grados que hablábamos, cuando hay una triple flexión para que el pie se despegue del suelo. Ahí asimismo la cadera, ¿cierto? Que también colabora en la fase del balanceo para permitir el avance de toda la extremidad inferior. ¿Ya? Esto compara claramente cómo la participación colaborativa entre las articulaciones. Por otra parte, los rangos articulares, que son sumamente importantes para los kinesiólogos, también hay que considerar, porque nosotros actuamos sobre la recuperación, la rehabilitación de ellos, también tenemos que actuar sobre la musculatura. Y esta tabla nos sintetiza la participación muscular en los diferentes momentos de la, de la marcha. Aquí subdividida por la fase de apoyo y la fase de oscilación, ¿ya? En donde principalmente, por ejemplo, en el contacto inicial, que el requerimiento mecánico es la posición del pie, ¿cierto? Y comenzar la desaceleración. Aquí se requiere como actividad muscular a los dorsiflexores del tobillo, ¿cierto? Y en este sentido están representados los músculos acá como ejemplo. Eso lo pueden analizar con más calma ustedes. Esta es como una lámina que simplifica lo anterior, tanto los rangos articulares como la actividad muscular. Algunos terapeutas consideran que manteniendo en óptimas Profe, condiciones, dígame, es que lo que pasa es que a mí no se me está cambiando la diapo, no sé si soy solo yo, los ¿que no, demás igual. que no se te cambia? Disculpa. La diapositiva, ¿En cuál A mí está? sí se me cambia. ¿sí? Ah, Sí. ya, soy solo yo, lo siento, siga nomás. Ya. Algunos clínicos consideran que manteniendo al psoas, a los abductores de la cadera, al cuádriceps, al tríceps sural y tibial anterior, indemne, la marcha se rehabilita, ¿ya? Considerando también que hay una cadera sea flexible, simétrica, una rodilla que por lo menos nunca en flexión, incluso que te permita la deambulación, requiere que esté en extensión, y el pie que produzca la plantiflexión, con eso basta. ¿Ya? Sin embargo, aquí se van a dar cuenta de que hay una serie de otras cositas que uno tiene que tomar en cuenta, y es lo que yo quiero que analicemos a continuación. Entonces, cuando entramos a analizar la marcha, considerando todo lo anterior, que ustedes debieran manejarlo de mayor o menor medida, yo les comentaba de que hay un examen clínico observacional, que es el que está más a la mano y el que ustedes pueden realizar. Nosotros tenemos algunos instrumentos con fines de investigación, pero a nivel clínico la realidad de un centro de atención primaria, incluso un centro de alta complejidad como el hospital, no cuenta con instrumentación eh, muy sofisticada para el análisis de la marcha. La Teletón tiene recursos excelentes porque ahí lo miran de un punto de vista más bien de la rehabilitación neuromotora, ya, pero desde el punto de vista musculoesquelético son muy pocos los centros clínicamente con las condiciones. Ya, generalmente son las universidades que tienen los recursos, por lo menos en nuestro país. La idea es que podamos ir avanzando un poco más para la medición más objetiva. ¿Ya? Sin embargo, hay que considerar una cosa fundamental. Toda evaluación de la marcha, ¿cierto? Requiere inicialmente una exploración, una inspección general, ¿ya? Y tenemos que tener una hipótesis previamente planteada en la lógica. Obviamente nuestra hipótesis, ya tenemos un diagnóstico médico, ¿cierto? Y qué impacto está produciendo en la marcha. Ya partimos con una hipótesis, una asunción en nuestra cabeza. Y a partir de ahí entra entonces el análisis. Para el examen clínico observacional, obviamente necesitamos el aspecto visual, ¿cierto? Necesitamos un espacio que nos permita una deambulación, ¿cierto? Eh, por lo menos de unos 7 a 10 metros, ¿cierto? Un cronómetro, fundamental para el tema de la velocidad, ¿cierto? Y una pauta de chequeo, ¿ya? Una pauta de chequeo, hay muchos centros de rehabilitación que han
diseñado instrumentación o cuestionarios que te permiten revisar o recoger la información que necesitas. ¿Ya? La escala de Tinetti es una bien famosa que no solamente evalúa la marcha, sino también el equilibrio. ¿Ya? Y es bastante sencilla. Aquí el examinador lo que debe realizar primero es una descripción general de la postura del paciente, buscando asimetría. Luego observa el paso del paciente, mira la longitud de esta, la frecuencia, los tiempos de balanceo, la velocidad de la caminata y duración del ciclo completo. Normalmente se hace en todas estas cosas observacionales se hace con el paciente con pantalones cortos, ¿cierto? Sin zapatos o calcetines. Y si lo haces con zapatos, todo el resto de la medición tiene que hacerse de la misma manera. Eh, el patrón de la marcha generalmente busca establecer algún desequilibrio en algún punto en la secuencia de la parte inferior del cuerpo, ¿cierto? O sea, me refiero a desequilibrio en cadera, rodilla o en el pie, ¿ya? Y básicamente aquí entonces lo que recoge esta escala de Tinetti con respecto a la marcha, eh, si hay, fíjate que asigna el puntaje 0, 1 o 2, si hay 3 ítems, ¿ya? Y para lo que es marcha te da un puntaje total de 12, ¿ya? Entonces si hay algunas vacilaciones al iniciar la marcha o no vacila, que sería lo normal, ¿ya? Con respecto a la longitud y altura del peso, del paso, dice, del peso, y altura del paso, ¿cierto? Movimiento del pie derecho, movimiento del pie izquierdo, cómo está la simetría, fluidez del paso. Es como un checklist nada más. Tú vas chequeando si está o no está, y esto te da un puntaje que tú lo puedes ir después chequeando en evaluaciones sucesivas, ¿ya? Y la parte del equilibrio incluye también alrededor de 16 puntos, que en total junto con los otros dos se suman 28, que es la sumatoria total del cuestionario, ¿ya? Y considera varios elementos como el equilibrio estando sentado, al levantarse. Se ocupa bastante en pacientes adultos mayores, en centros de atención de adultos mayores, tiene muy buena, así como se ocupa en forma paralela al cuestionario de riesgo de caída. Así que son dos elementos sumamente importantes para una evaluación general de la marcha. Este otro cuestionario, que lo encuentro bien interesante, lo presenta como recurso eh, el libro de Maggi, que es Evaluación Ortopédica, eh, que lo compartí con mi grupo de tutoría, no sé si lo tienen ustedes, ¿ya? Y en este sentido es un cuestionario en donde sugieren, al aplicar este cuestionario o este checklist, que el examinador se ubique en los tres planos, tanto de frente como atrás y por al lado, haciendo una observación, y esto yo creo que es la recomendación cuando usted evalúa la marcha. Se hace la evaluación por extremidad, no se evalúa las dos extremidades simultáneamente, en el caso anterior también. Es una recomendación fundamental porque tiende a complicarse un poco ver qué está pasando en una extremidad y después la otra. La evaluación se parte por la mitad, una extremidad y después la otra, ¿ya? Entonces se hace una observación próximo-distal, observando la pelvis, la zona lumbar, hasta el tobillo y el pie, así como desde el pie hacia arriba. Esto depende de la fase. Por ejemplo, uno esperaría que en la fase de oscilación la observación sea próximo-distal y en la fase de apoyo, de recepción de la carga, ¿cierto? La de contacto inicial, cuando comienza el apoyo, sea de distal a proximal, porque comienza con el contacto toda la repercusión hacia arriba del avance, ¿ya? El examinador debe entonces también observar movimientos del tronco, de los miembros superiores, que como les mencioné, se mueven en sentido contrario a los miembros inferiores, ¿ya? De esta manera, hacer una evaluación secuencial y completa. Aquí les muestro que está en distintos colores. Esta es una evaluación ya aplicada en un paciente real y tiene tres tonalidades, negro, gris y blanco. Lo negro es lo que debiera ocurrir normalmente, ¿ya? Por lo tanto, no debiera sufrir modificaciones. Lo gris es lo que está afectado en menor medida
y lo blanco es lo que está realmente afectado, ¿ya? Entonces lo que no está churado es lo que, en donde hay grandes problemas y habría que trabajar desde el punto de vista de la rehabilitación. No sé si me explico. Ahora, esto es para considerando a tronco, ¿cierto? Pelvis, cadera, rodilla, etcétera, en las tres partes que le mencioné, que es el contacto inicial, del apoyo unipodal y del balanceo. Ahí está la referencia para que la puedan profundizar un poco más. Y esta es la segunda parte que involucra, como les decía, la rodilla, tobillo y los dedos, ¿ya? El, el uso de esto es bastante bueno, te permite también hacer evaluaciones progresivas, pero como te das cuenta no cuantifica, solamente uno dice si está o no está o en qué medida está afectado. O sea, te da dos variantes de afección, medianamente afectado o de manera importante, que es la parte blanca, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el tobillo, en donde hay una excesiva plantiflexión, queda más según en la etapa de contacto inicial, ya en la fase de apoyo, y en la fase de oscilación también hay una excesiva plantiflexión. ¿Mm? Bien. Eh, con respecto, ¿qué hora es? Estamos bien. Ya, con respecto a la marcha en general, ya estamos analizándola entonces desde el punto de vista observacional, y ahora vamos a analizar un poco que la marcha no es un aspecto netamente musculoesquelético, es una función corporal que está involucrado en todo el sistema neuromotriz, ¿ya? De hecho, ustedes en el módulo de neuroquinesiología vuelven a analizar esto, pero desde el punto de vista de las afecciones neurológicas, ¿ya? Nosotros lo estamos analizando más bien desde el punto de vista musculoesquelético. Podríamos decir nosotros que el sistema musculoesquelético es una expresión de una coordinación y de un funcionamiento adecuado de todo el resto de los otros sistemas, ¿ya? Pero no así, por ejemplo, en una marcha antálgica como la que vamos a ver, el problema surge a nivel del tejido musculoesquelético. Pero si tenemos una marcha atáxica, por ejemplo, por un problema cerebeloso, ya el problema es más generalizado, ya a nivel musculoesquelético generalmente los problemas son más localizados. ¿Mm? En este sentido entonces tenemos eh, las marchas según su etiología que pueden ser de origen neuromuscular, ortopédica, en la lógica de entender de trastornos del desarrollo y crecimiento del sistema musculoesquelético, ya en malformaciones o cosas de ese tipo del desarrollo. Y las condiciones dolorosas, que yo creo que por ahí va principalmente el tema de lo que está más cercano a lo que es este módulo, ¿ya? Las patologías musculoesqueléticas en general tienden a modificar lo que es la marcha debido principalmente a debilidad muscular, a dolor o a ROM alterado, o a rango de movimiento alterado. Esas son como las tres razones fundamentales. Por lo que el examinador debe vigilar de cerca estos factores cuando analizamos la marcha. Habitualmente los pacientes con afecciones musculoesqueléticas pueden adaptarse automáticamente al problema, siempre que tengan la sensación y puedan desarrollar controles selectivos. Sin embargo, cuando tenemos condiciones como les mencionaba, de lesiones de la neurona motora superior o con mayores alteraciones, aquí realmente no es fácil adaptarse, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, es como bien, de alguna manera, nos resulta más satisfactorio en la rehabilitación de la marcha cuando tenemos trastornos musculoesqueléticos por los resultados que esta otorga. Cuando hablamos de marcha patológica, indudablemente tenemos que considerar también el impacto que tiene en el individuo, ¿ya? Considerar aquí, por ejemplo, que la condición en esta lógica de la CIF, ¿cierto? De estructura, función, participación. Disculpen.
En el ejemplo de una rodilla con artrosis, ¿cierto? En donde principalmente lo que puede llegar a afectar es el rómulo, la movilidad articular, ¿ya? Del punto de vista de la actividad que el sujeto desarrolla, entonces ahí recién aparece lo que es la marcha anormal, ¿ya? Y que va a tener una serie de implicancias o consecuencias a nivel del individuo en sus actividades eh, domésticas, laborales o recreativas, ¿cierto? Y obviamente aquí nosotros vamos a considerar en esta interacción los factores contextuales, ¿cierto? Que el acceso a la atención de salud, ¿cierto? O barreras como la infraestructura vial o el tema de la casa, ¿cierto? Que tenga las posibilidades de poder deambular. Esto entendiendo el concepto de cifra cuando hablamos de marcha patológica. Ahora vamos revisando situaciones particulares, por ejemplo, la marcha antiálgica, que es la causa más frecuente de cojera cuando hablamos de problemas musculoesqueléticos. Aquí fundamentalmente, desde el punto de vista observacional, nosotros vemos que el sujeto lo que trata, lo que para poder desplazarse, lo hace pero con un paso suave y corto, pero corto del lado afectado, ¿cierto? Porque obviamente cuando el sujeto está en el apoyo unipédico es lo que quiere reducir esa etapa, por lo tanto la oscilación del lado contrario se hace más rápida y uno tiende a confundir ahí entonces que el problema está en la pierna donde el balanceo es más corto. No, en realidad lo que trata es de apurar o disminuir el tiempo de apoyo de la pierna afectada. Cuando tenemos otras situaciones, por ejemplo, quise traer a colación aquí el tema de la pronación excesiva a nivel, en la parte del pie, ¿cierto? Eh, Claramente el tema del pie tiene que ver con la absorción de la fuerza de reacción del piso, ¿cierto? Todo lo que es la fase de apoyo, principalmente en lo que es el contacto inicial, ¿cierto? Y en la fase media del apoyo, ¿ya? Aquí un rango superior a 15 grados se considera como patológico y esto puede estar determinado por alteraciones ortopédicas como por ejemplo un genumbalgo, una discrepancia en la longitud de las piernas, el mismo pie plano, ¿ya? Desequilibrio en la musculatura de la cadera, ¿cierto? Pudiera llevarnos a problemas en el pie también, así como zapatos con suela extremadamente blanda o deformable, ¿cierto? eh, que van a... ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros analizamos la marcha tenemos que analizar el zapato y ver cómo se está deformando, si es que se deforma, si el desgaste corresponde a cómo debiera desgastarse en función de los contactos del zapato con el suelo, ¿ya? Em, Otros elementos que pudieran llevar a una pronación excesiva, ¿cierto? Puede ser un descenso del arco longitudinal del pie, ¿cierto? Que nos va a llevar como consecuencia un mayor contacto en lo que es en la primer metatarsiano, ¿ya? Y también un dolor de rodilla pudiera llevarnos a esta manera de compensar la carga disminuir las cargas en la rodilla, también una pronación del pie pudiera permitir aliviarlo. Cuando se acorta la longitud del paso, que tiene que ver con esta fase de avance en la fase de balanceo, de oscilación, ¿cierto? Habitualmente las causas de esto son por problemas dolorosos, ¿cierto? Eh, Porque el sujeto quiere acortar la zancada para no empeorar los síntomas, ¿cierto? Porque podemos tener un problema muscular que en la fase de impulso, cuando el sujeto se impulsa previo a la oscilación con un tríceps sural insuficiente, ¿ya? O porque tenemos flexores de cadera también insuficientes para permitir un balanceo correcto, puede ocurrir problema entonces en la longitud del paso, ¿ya? Esta gráfica nos muestra de un punto de vista cuantitativo, donde compara un pie derecho, un pie izquierdo, diferencia, ¿ya? En donde uno puede ir analizando según el ciclo de la marcha, esto es una zancada completa, ¿cierto? Un ciclo completo, ver en qué momento están ocurriendo las diferencias para determinar más precisamente el problema. ¿Mm?
Una longitud desigual o una altura desigual en las caderas durante la marcha, que se hace evidente principalmente en la fase de apoyo unipédico, puede estar explicada por varios fenómenos. Uno de ellos es que una pierna esté definitivamente más corta a nivel de la tibia, más corta a nivel del muslo, más corta a nivel del cuello femoral, ¿cierto? O puede ser en su totalidad. Lo que va a determinar que hay una caída, ¿cierto? Del cuerpo hacia el mismo lado del apoyo por tema de la línea de gravedad, porque si no es así, el sujeto tendería a caerse. Por lo tanto, eh, al igual que cuando hay una debilidad del glúteo medio, eh, también se considera al tensor de la fascia lata y se considera los abdominales contralaterales, que uno pudiera utilizarlos como compensatorios para que evitar la caída de la pelvis. También el sujeto se inclina hacia la pierna de apoyo. Si se fija en la línea de gravedad, trata de trasladarla hacia el mismo lado. Y esto produce una serie de deformaciones en la parte alta del cuerpo, ¿ya? Si este problema es bilateral, obviamente tendríamos una marcha muy oscilatoria en el plano frontal. Sujetos que se mueven de un lado hacia el otro lado constantemente en búsqueda de evitar caerse. ¿Mm? Entonces, esto está el Trendelenburg, que es el signo que puede ser estático cuando lo medimos a un sujeto en bipedestación y le pedimos elevar la pierna, o dinámico cuando le pedimos que camine y lo valoramos en el momento del apoyo unipédico. Ya demuestra entonces cualquiera de estas causas el desnivel pélvico. La oscilación asimétrica de los brazos, generalmente los brazos se balancean para contrarrestar, ¿cierto? O anular las fuerzas generadas por los miembros inferiores, ¿ya? Esta, o incluso se utilizan los brazos como para mejorar la aceleración, como ocurre con el fenómeno de correr, ¿ya? Pero no siempre es producto de algún problema de miembro inferior, muchas veces hay problemas de miembro superior, ¿cierto? O incluso de la columna que determinan de que no hay un balanceo de la extremidad en sentido contralateral. ¿Mm? A nivel del tobillo, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un tobillo que está rígido en flexión plantar, vamos a tener serios problemas en la fase de contacto inicial, en donde lo que debe ocurrir aquí es una dorsiflexión del tobillo para evitar el arrastre de la punta del pie, ¿cierto? Entonces, las causas principalmente de esto puede ser un problema de retracción o contractura, puede ser espasticidad, un problema neurológico, pero una retracción, una inmovilización prolongada del tobillo me puede acortar el- los gastronemios, ¿ya? También puede ser debido a una debilidad del tibial anterior o de los pretibiales, que durante no solamente el contacto inicial, sino durante el balanceo, deben mantener el pie en dorsiflexión para evitar que la punta de los pies arrastre el suelo. Hay un fenómeno que se conoce ahí como marcha en stepach, ¿cierto? Que es de origen neurológico, en donde los sujetos al avanzar van arrastrando la punta del pie, por lo tanto exageran enormemente la flexión de cadera y de rodilla para compensar esta plantiflexión o esta incapacidad para hacer dorsiflexión del tobillo. También puede estar determinado por problemas de isquiotibiales, ¿cierto? Para mantener los músculos que no se estiren, no se elonguen, para evitar dolor, o patologías propias de la rodilla. ¿Mm? Acá está el tema del debilidad de los dorsiflexores, ¿cierto? Que es cuando camina, ¿cierto? Tiende a caerse no hay control en la dorsiflexión, tanto para la caída desde una dorsiflexión como para mantenerla. ¿Mm? Cuando obviamente nosotros los pacientes traen un inmovilizador, aquí desaparece el contacto inicial y aquí hay un avance en bloque de toda la extremidad inferior, ¿cierto? Y lo que hacen los sujetos principalmente es hacer una excursión lateral, hacer un movimiento circular, ya para poder permitir un avance de la pierna. En este sentido, lo que hace compensatoriamente es rotar externamente la cadera, ¿cierto?
¿ya? De manera de que no nos moleste, en otras palabras, la punta del pie para el avance. La flexión plantar del tobillo también nos puede representar problemas de un tríceps sural insuficiente, ¿cierto? Pero no solamente problemas musculares, sino sujetos que eh, inmovilizan su tobillo producto de un esguince, ¿cierto? Lo tratan de evitar el movimiento. eh, Obviamente todo lo que es la fuerza de empuje, que es el momento de despegue del pie, lo evitan. Y evitan cualquier movimiento del tobillo, por lo tanto, si se darán cuenta, eh, de manera natural, el cuerpo humano lo que hace es bloquear esto en una posición más bien funcional, ¿cierto? Con una leve plantiflexión, ¿ya? Para darle mayor continencia articular. Por eso van a ver ustedes a un tobillo con unos aproximadamente unos 10 a 15 grados de flexión plantar, ¿ya? Que es la posición de máxima continencia, ¿ya? Otros elementos que pueden producir trastorno musculoesquelético es una excesiva flexión de rodilla en el contacto del tobillo. ¿Por qué razón? Porque eh, hay una situación a nivel de columna que comprenderán ustedes que la inervación del miembro superior, del miembro inferior, está determinada por un plexo nervioso, ¿cierto? Y ese plexo luego se convierte en nervios periféricos. Uno de ellos es el nervio ciático, habitualmente afectado en condiciones eh, o problemas de columna lumbar, ya sean degenerativas o traumáticas. Entonces, cuando nosotros avanzamos o hacemos una extensión, una flexión de cadera con rodilla estirada hacia adelante, incluso con tobillo en dorsiflexión, lo que estamos provocando es un estiramiento del nervio ciático. Cuando un paciente tiene una lesión, lo que hace es evitarlo, ¿ya? Por lo tanto, para evitarlo, ¿cómo lo hace? Lo distiende, con una flexión de rodilla y con un avance muy reducido de la flexión de cadera, ¿ya? Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y descartar problemas de zona lumbar, ¿ya? En todo lo que es problema de miembro inferior. Bueno, lo mismo acá con respecto a la flexión de la rodilla, siempre vamos a preferir funcionalmente una rodilla extendida que flectada, por un tema de evitar la cojera, ¿cierto? Y mantener la simetría del paso y el avance, ¿cierto? Eh, Hay algunas decisiones quirúrgicas que cuando, para permitir la funcionalidad, bloquea la rodilla en una posición funcional, ¿cierto? Que de aproximadamente 15 grados de flexión para permitir al sujeto hacer su actividad de la vida diaria y entre ellas caminar. ¿M? Y los otros son debilidades localizadas, ¿cierto? Que están más bien determinados por problemas neurológicos, que yo creo que lo van a profundizar mucho más en neurología. Bueno, y aquí podemos seguir analizando situaciones particulares como problemas en la cadera al momento del avance por problemas en las flexores de cadera. Por un lado, los flexores de cadera pueden estar acortados, lo cual me va a disminuir la extensión de cadera. Eso puede ser en la fase de impulso. O pueden estar debilitados, por lo tanto, me disminuyen el avance o la angulación del paso, la flexión de la cadera durante el balanceo, ¿ya? Ahí hay que ir estudiándolo uno a uno. ¿Ya? El tronco angulado habitualmente o son por problemas de columna o estamos hablando de personas ya de más edad en donde procesos degenerativos o de otro tipo pueden provocar problemas y en este sentido lo que va provocando esta angulación del tronco es una triple flexión de miembro inferior, justamente para buscar puntos de equilibrio y evitar la caída. Y obviamente si el tronco está inclinado para adelante hay mayor riesgo de caída, ¿cierto?, hacia anterior, y el cuerpo va buscando adaptaciones funcionales como la flexión de rodilla y cadera. ¿Mm? Muy bien. Y cuando hacemos intervención, porque estábamos haciendo una evaluación clínica, yo solamente quiero dejar estos elementos lanzados, ¿ya? Porque hay mucho más que decir acá. Ya se dieron cuenta que en músculo esquelético tenemos que trabajar sobre rangos articulares, sobre musculatura y sobre el dolor.
Sin embargo, todo esto debe estar debidamente sincronizado con un buen trabajo propioceptivo, ¿cierto? Neuromotriz, de base, ¿ya? Pero fundamentalmente en los procesos de rehabilitación, nosotros tenemos que, en este sentido de la propiocepción, ¿cierto? Y de la conciencia, un movimiento que es relativamente automático, o sea, uno de que aprende a caminar después no anda pensando cómo camina, sino hasta que aparece un problema. Entonces luego hay que restaurar todo el engrame mental cuando esto se ha visto alterado. Entonces aquí introducimos mucha programación neurolingüística con palabras clave, palabras y frases clave, ¿cierto? Durante la marcha o en el ejercicio que se está haciendo para mejorar la marcha, porque aquí hay que automatizar nuevamente nuevos engranajes cerebrales, ¿cierto? Para instalar una marcha correcta, ¿ya? Se suele trabajar mucho con huellas en el suelo, ¿cierto? Y espejos para retroalimentar visualmente sobre la simetría, la alineación de la marcha, la longitud de los pasos, etcétera. El uso de retroalimentaciones con contacto, ¿cierto? De la misma mano del paciente o del terapeuta para esta retroalimentación sinestésica. El uso de órtesis, ¿ya? En el proceso de rehabilitación es muy utilizado, así como trabajar con diferentes tipos de calzado. ¿M? Y, y obviamente ejercicio de entrenamiento de fuerza, de flexibilidad y ROM. Es sumamente importante entender de que cuando rehabilitamos la marcha tenemos que rehabilitarla en diferentes escenarios, no solamente en un gimnasio terapéutico. Tenemos que buscar espacios habituales del sujeto, recrear estos espacios habituales, cuando estamos hablando sobre todo de personas mayores. Cuando estamos rehabilitando la marcha en pacientes ya más jóvenes, más deportivos, eh, tenemos que considerar aspectos de velocidad, de imprevistos en el deambular, ¿cierto? Para que el sujeto esté con respuestas y reacciones adecuadas. Eh, cam- Orientar la marcha en diferentes orientaciones del espacio, en diferentes pendientes. Incluso incluir aquí ciertos mayores esfuerzos como el uso de escalera u otro tipo de elementos que nos van a permitir ir adecuando la marcha a diferentes escenarios o requerimientos funcionales. Finalmente, esto lo tocamos con mi grupo de tutoría, no sé si tuvieron la oportunidad ustedes de verlo en su grupo, pero es re importante porque parte fundamental de la rehabilitación de la marcha tiene que ver con el uso de órtesis, en este caso de, de, de este andador, ¿cierto? Con 4 apoyos que están acá, tenemos también andadores que traen ruedas, ¿cierto? Que buscan estabilidad y deslizamiento. Tenemos bastones canadienses, ¿cierto? Estos de apoyo de mano y antebrazo, ¿ya? Y la idea es transitar, ¿cierto? En esta secuencia a un bastón y idealmente dejarlo sin bastón, pero hay situaciones en las cuales nosotros debemos considerar el uso permanente de bastón, sobre todo por eh, llevar a una mayor descarga de peso, o sea, que el peso corporal y la fuerza de reacción del piso no recaiga en las articulaciones, por lo tanto el uso del bastón debe ser considerado. Y en este sentido, el apoyo fundamental es en el uso del bastón en el momento del apoyo unipédico de la extremidad, y esto significa usar el bastón en el lado contralateral, que nos permitiría entonces ubicar la línea de gravedad corporal entre el bastón y la pierna de apoyo. Aquí yo les muestro un ejemplo de que cuando rehabilitamos la marcha utilizamos este concepto de apoyo y de tiempo. En el primer esquema de aquí arriba muestra un sujeto de pie, ¿cierto? Con 2 bastones, ¿ya? Eh, la idea entonces aquí es avanzar un bastón, ¿ya? Avanzar la pierna contraria, estoy en el proceso inicial de la rehabilitación, avanzar el otro bastón y luego la pierna contraria. ¿Qué significa eso? Que tengo 4 apoyos, ¿ya? Y tengo 4 tiempos, ¿o no? Un bastón, un tiempo. Pie, segundo tiempo.
otro bastón, tercer tiempo, bastón, cuarto tiempo, y 4 apoyos. Inicialmente, por ejemplo, esto podrían ser 6 apoyos si usáramos un andador, ¿ya? Pero aquí consideramos el apoyo que nos permite trasladarnos de las manos al andador. Ahí estaría el apoyo, entre la mano y el andador. El que tenga 4 apoyos un andador significa que le está dando más estabilidad, ¿ya? Pero en términos de descarga de peso, vendría siendo lo mismo, se traslada a través de las extremidades superiores. ¿Hacia dónde voy con esto? El peso corporal, si lo consideramos que tiene un 100%, el peso de una persona, cuando estamos de pie en forma normal y correcta, distribuimos 50% entre cada una de las extremidades inferiores. Cuando colocamos 2 bastones, ¿cierto? Ese 50% se estima de que se divide a la mitad, o sea, tendríamos 25% en 4 apoyos, ¿cierto? 2 bastones, 2 pies serían 25% cada uno, ¿ya? Cuando usamos un bastón, ¿ya? Quiere decir que el peso corporal se divide en 3, por lo tanto tenemos un tercio, ¿ya? Eh, la progresión en la carga de peso tiene que considerar estos porcentajes, porque inicialmente cuando queremos llegar a apoyar 25%, el peso de una extremidad, ¿cierto? Por ejemplo, la rehabilitación de cadera, nosotros tenemos que hacer la progresión desde la descarga, o sea, el 0% al 25%. Entonces tenemos que hacer una graduación progresiva del apoyo de esa pierna que ha sido recientemente operada, ¿ya? Hasta llegar al 25%. Cuando las condiciones estén, ¿ya? Y haya pasado tiempo suficiente, ¿ya? Y seguro, sobre todo seguro, podemos transitar a la progresión del 33%, ¿ya? Y finalmente llegar a la progresión del 50%. Ahora, durante la marcha hay un momento en el cual el pie está apoyando el 100%, que es en el apoyo unipédico. Y es por eso que se prolonga tanto el uso del bastón o de un solo bastón, porque ese 100% de apoyo unipédico o de carga lo tenemos que reducir, ¿ya? A un 50% con el uso de un bastón, ¿ya? Más o menos esa es la lógica en la progresión del uso de bastones, ¿ya? Muy bien, quiero dejar espacio para algunas preguntas, justo una hora. Si hay, quedan 26 asistentes y quiero ver si hay preguntas.